Primero, dar la bienvenida a este quinto Congreso Internacional de Formación Permanente de Feminismo Digital, los derechos de las mujeres en la era de Internet. Y estamos aquí en la mesa número 2 sobre violencia estética y nos acompañan para esta mesa que abordará temas de gran relevancia sobre la temática de este Congreso. Bianca Sánchez con el tema de presión estética y publicidad en la substance, análisis ideológico. También Rocío Guzmán con violencia estética en redes sociales hacia mujeres universitarias y Victoria Gutiérrez con el tema de educación digital de las niñas con perspectivas en las primeras infancias. Entonces, bueno, pues temas bastante interesantes para esta mesa. Y bueno, vamos a dar primero el uso de la voz a Bianca Sánchez Gutiérrez. Ella es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla y es docente y tutora académica del Centro Universitario EUSA, miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política, Ideología y Propaganda IDECO. Es licenciada en Periodismo y máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla. Ella centra sus investigaciones en la unión entre comunicación e ideología, especialmente en el análisis del feminismo en la cultura mediática. Así es que, bueno, pues bienvenida y vamos a escuchar este tema sobre presión estética y publicidad en la substance análisis ideológico. Adelante, Bianca. Muchísimas gracias, compañeras. Nada, un gusto estar un año más en el Congreso de Feminismo Digital. Y bueno, yo en esta ocasión he querido acercarme un poco más, normalmente suelo hablar exclusivamente de cine, pero he querido acercarme un poco más al área que yo investigo, concretamente a la publicidad comercial. Este año pasado hemos tenido la suerte de que se ha presentado la película de Substance, La Sustancia, y creo que la película merece que le hagamos un análisis no solo desde el punto de vista fílmico, sino también, o ideológico, sino desde el punto de vista feminista, ¿no? Yo confío en que todas la hayáis visto, que sepáis de qué va la película, porque si no voy a hacer un montón de spoilers y no es algo que me guste mucho hacer, pero es cierto que, bueno, al final tenemos que desgranarla. Confío también que el resto de personas que nos están viendo pues la conozcan. Bueno, en mi caso, claro, yo he querido enfocar el análisis. Es cierto que, bueno, que luego ya en el capítulo del libro, ¿no?, que presentemos está todo un poco más desarrollado, pero bueno, he intentado, para tardar menos de 15 minutos, ¿no?, ajustarlo mucho a este tiempo. En nuestro caso, hay un insight, hay un copy, un texto publicitario que se repite continuamente en la película, ¿no? ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Que es el insight, sería un poquito la propuesta o el propósito que estaría dentro de la mente del consumidor para que podamos activar la necesidad de querer la sustancia, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la película. Dentro de la película se hacen varias campañas publicitarias para poder vender este producto. Ahora hablaré un poquito más de la película, ¿no? Pero sí que me quiero quedar un poquito en el concepto del insight o en el propósito de la campaña. La sustancia sería una especie de experimento, no en fase de prueba, sino que ya se está comercializando con normalidad, que permite a quien lo toma, a quien lo prueba, obtener una réplica ideal, mucho más joven, más bella y más perfecta de sí misma. Claro, eso teniendo en cuenta en el momento en el que nos movemos, ¿no?, una sociedad tremendamente digitalizada, con un nivel de presión estética, como veremos luego con las compañeras, ¿no?, que es cada vez mayor, particularmente lo sienten así las chicas, creo que este futuro no parece muy lejano. O sea, que podamos hacer una réplica de nosotros mismos más joven, más perfecta, más bella, cuando ese es el capital, ¿no?, que sobre todo se nos asimila a las mujeres, pues quizá no parece descabellado pensar que esto pueda ocurrir en algún momento. En esta investigación lo que tratamos de hacer es un análisis feminista e ideológico del relato de Substance, de la película publicada en el año 2024 y dirigida y escrita por Coralie Fargeat, una cineasta francesa que además ya tiene un cierto recorrido en cuanto al uso ideológico del cine, particularmente feminista. Y particularmente en el caso de Substance, es una película que trata de denunciar cuál es el efecto ideológico y el efecto biopolítico que la presión estética estaría aduciendo a las mujeres. La marcamos dentro de la ciencia ficción, muy específicamente dentro del subgénero de la ficción distópica, es decir, de un futuro no especialmente lejano, donde algo que está pasando en la realidad
termina un poco cayendo en malas prácticas o en un futuro poco deseable, ¿no? Ahí hablamos dentro de la ficción distópica, como puede ser el cuento de la criada, The Handmaid's Tale o The Man in the High Castle. Bueno, en este caso lo que denuncia la película es el papel que la industria audiovisual y también muy particularmente la industria publicitaria estarían tomando como generadoras de inseguridades corporales, en el caso específicamente, insisto, de las mujeres, aunque también de los hombres, pero muy especialmente en el caso de las mujeres, provocando un miedo atroz a envejecer, por lo que implica el envejecimiento para la mujer, que es la desaparición prácticamente simbólica, aunque no material, pero prácticamente de la vida pública y además permite que se practique la autovigilancia constante sobre los cuerpos femeninos, tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres, ¿no? Y que, insisto, en la actualidad podemos ver, y como veremos luego en el resto de ponencias, muy especialmente en la vida real hoy en día en las redes sociales. Bueno, dentro del marco teórico, insisto que he tenido que sintetizar mucho las aportaciones que vamos a hacer así. Sí que es verdad que, bueno, recordar un poquito el concepto de violencia simbólica de Bourdieu, que lo que implica es que los individuos se perciben a sí mismos de una manera que puede ser correcta o incorrecta, pero que eso termina afectando a sus posibilidades, a sus relaciones con los demás y al lugar que ocupan en el mundo. Especialmente en el caso de las mujeres que al final terminan ocupando dentro del patriarcado metaestable que tenemos un lugar de inferioridad o sumisión. También me gusta mucho el concepto de violencia estética, que está trabajado sobre todo por la Academia Feminista, para hablar precisamente cómo las mujeres interiorizamos mandatos de género que se cristalizan en el caso de la estética, ¿no? En la delgadez, en la cuestión etaria, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay que citar a Naomi Wolf para hablar del capital simbólico que implica el cuerpo femenino. Y también me gusta mucho el concepto de Tuchman de la aniquilación simbólica, cuando, insisto, no hablamos de la aniquilación material, no desaparecemos del mundo real, pero sí que es cierto que dejamos de tener espacio público, dejamos de tener voz insisto, en el espacio público, incluso también en el espacio privado, ¿no? Las mujeres pasamos a ser ignoradas una vez que transgredimos los límites, digamos, sociales de la belleza o no entramos dentro de esa normatividad, o de la edad. ¿Vale? También dentro de este discurso tenemos que meter sin duda el papel de la publicidad, no solo como una herramienta para generar deseos o necesidades, no me gusta mucho hablar de necesidades, pero bueno, prefiero deseos, para generar deseos en cuanto al consumo, pero especialmente a la hora, o el papel que tiene la publicidad de generar estereotipos o estándares que son aceptables, ¿no? Al final la publicidad es un discurso eufórico y que además lo que busca es la aspiración, o sea, ¿qué queremos ser? Realmente lo encontramos en el discurso publicitario y tal y como comenta Gil, ¿no? Y otras muchas investigadoras que han tratado la publicidad como un discurso fundamentalmente machista y capitalista, es obligatorio introducirlo aquí. Es decir, al final la publicidad practica una herramienta de legitimación, de normativización de belleza y de edad. También es cierto que hay autores que consideran que el body horror, bueno, es cierto que en el caso de la película que practica el body horror, ¿no? Que a veces que es un poquito desagradable de ver por la crudeza de las imágenes, ¿no? Aparece mucha sangre, aparece mucha carne, mucho cuerpo cortado. Es cierto que eso ha podido generar cierto rechazo por parte del público masivo que no está acostumbrado a consumir este tipo de subgéneros audiovisuales. Pero es cierto que hay autores que dicen que al final el body horror y particularmente el horror, el slasher, por ejemplo, también en el terror, son géneros que, aunque es cierto que son mayoritariamente consumidos por varones, también son un escenario ideal para poder hacer una crítica social. ¿Vale? Así que al final, pues yo creo que también tenemos que tener en cuenta que no es casual que Coralie Fargeat haya utilizado el body horror para denunciar qué pasa con esa presión estética que se ejerce con las mujeres, cómo nosotras asumimos internamente esos mandatos de género en torno a la belleza y a la edad y luego tomamos decisiones en torno, por ejemplo, a la cirugía estética que nos pueden llevar a ese fin. Bueno, con respecto a la parte más formal de la investigación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues ya lo hemos comentado, ¿no? El objetivo sería analizar la película de Substance, cómo esta construye de forma simbólica y de forma explícita esa crítica a la presión estética que se impone a las mujeres por parte de la industria audiovisual y publicitaria. Tal y como hemos recogido del marco teórico, la hipótesis que estaríamos planteando es que la publicidad dentro de la película, esa publicidad ficticia, ¿no? Porque no existe la vida real, sino solamente en la película, estaría funcionando en The Substance como un agente de reproducción ideológica que estaría legitimando la autoviolencia de las mujeres sobre su cuerpo, el borrado de las mujeres envejecidas y la dependencia a tratamientos estéticos extremos para alcanzar el reconocimiento social. En cuanto a las preguntas de investigación que estamos planteando, sería, bueno, que la primera, ¿cómo se representa en la película esa presión estética y la autovigilancia corporal femenina? ¿Qué rol juega la publicidad como canalizador del mandato de la belleza?
y de qué forma se articulan las nociones de juventud, deseo y desaparición, que, como digo, son centrales en esta película. En cuanto a la metodología, pues hemos utilizado fundamentalmente el análisis del discurso aplicado al cine. Hemos cogido como muestra la película de Substance de inicio a fin y hemos complementado con fuentes secundarias que son fundamentalmente entrevistas tanto a Coralie Fargeat, que sería la directora y escritora o guionista de la película, y también a Demi Moore como protagonista del film. Bueno, voy a tener ahí de fondo algunas escenas, espero, confío que si esto se está viendo en YouTube, YouTube no censure nada por copyright, pero bueno, es cierto que esta es la primera escena que aparece en la película, que dura en torno a unos 2 minutos aproximadamente, y que al final nos permite, sobre todo, entender de qué va de Substance. Yo, para quien no lo haya visto, pues simplemente un resumen muy, muy, muy resumido. Al final de Substance lo que hace es narrar la historia de Elizabeth Sparkle, no es casualidad que se apellide Sparkle, que tiene que ver con la idea de brillar, eh, que es despedida de un programa de televisión de fitness en el que lleva ya muchísimos años, el día de su cumpleaños. Exactamente no se sabe cuántos años cumple, o sea, son 50, pero se deja caer que sí. Pero es cierto que al final lo que narra es cómo asciende y cae una estrella de cine. Claro, lo que se plantea es que ella ya es mayor, directamente se lo dicen así, eres ya mayor para poder estar en este lugar de la vista pública, no está en televisión, y buscamos gente más joven, mujeres más jóvenes, entre 18 y 30 años, que vayan a sustituirte a ti, que te reemplacen. Ella se ve abocada a la soledad, no le gusta, se siente prácticamente invisible cuando ya había alcanzado la gloria, ¿no? Que es de lo que va un poquito esa intro que aparece en la diapositiva, y recurre a un tratamiento estético y médico que le permite generar una versión más joven de ella, más perfecta. Obviamente, si conocemos a Margaret Qualley, sabemos que además es una mujer que representa la normatividad de la belleza de forma muy explícita, o sea que están muy bien seleccionadas las dos actrices para encarnar los dos papeles y que todo esto termina desencadenando en una espiral de autodestrucción y violencia o autoviolencia física y estética, porque además una de las ideas fundamentales del experimento es que hay que mantener el equilibrio. Tú tomas la sustancia, se genera una versión nueva de ti, mientras que la tuya aparece ahí un poquito prácticamente semi-muerta, ¿no? Que está alimentándose por sonda, y que cuando finaliza la semana tienes que hacer el intercambio otra vez. Una semana sí, una semana no. ¿Qué pasa? Que al final la versión joven, Sue, no está de acuerdo con tener que estar intercambiándose con Elizabeth, que sería la mayor. Bueno, al final, el papel de la publicidad con respecto a los resultados. ¿Cuál es el papel que cumple la publicidad en la película? La publicidad aparece representada de muy diversas maneras. Aparece en forma de spots, aparece en forma de valla exterior, aparece en forma de eslóganes, pero también a nivel estructural dentro de la narrativa, ¿no? Continuamente lo que estamos planteando es cómo activo yo en Elizabeth Sparkle, que sería Demi Moore, cómo activo yo esa necesidad o ese deseo de que ella quiera consumir la sustancia. De hecho, ahora veremos el spot que también se hace. Ella, aparte de ser artista, también aparece en campañas publicitarias y el mismo día que la despiden, ella ve en directo cómo están arrancando un anuncio que ella protagoniza de una pasta blanqueadora de dientes, ¿no? Y al final eso le provoca a ella un accidente que hace que ella vaya al médico y en el médico, uno de los enfermeros, pero no, insisto, espero no hacer spoiler, uno de los enfermeros es quien le da la clave de la sustancia, ¿no? Quien le dice, esto existe, llama. ¿Vale? Ella, pues, precisamente al ver diferentes anuncios, al ver que está desapareciendo simbólicamente de la vida pública, decide caer en la sustancia y vamos a ver ahora el spot y al final, insisto, lo que vemos en la película sobre todo es cómo el miedo a la soledad o el miedo al abandono o el miedo a la desaparición simbólica hace que tomes decisiones de esta índole, ¿no? De esta índole. Y al final hablamos de presión estética hacia las mujeres. Este es el anuncio que aparece, sería el spot que aparece dentro de la película, sería el spot real de la sustancia. ¿Se escucha? ¿Lo escucháis? Sí, ¿no? Vale. Bueno, voy a No, darle. no se está escuchando. ¿No? No, Vaya, no sé entonces cómo lo vamos a poder hacer. Bueno, si no, lo pongo de fondo, creo que tendrá subtítulos. Confío en que YouTube esté haciendo su trabajo.
no va a ser posible. Bueno, pues simplemente viendo la imagen yo creo que se puede entender bastante bien. Claro, al final lo que consiste el anuncio es fundamentalmente hacerle entender a ella que por más que ella vaya a hacer el experimento de la sustancia, la matriz sigue siendo ella. O sea, tanto ella como la versión joven siguen siendo la misma persona. Es algo que le cuesta mucho entender, ¿no? Se disocia el personaje. Bueno, en el caso del spot, que insisto, se puede ver la película, incluso ya está también a YouTube subido, en el caso del spot de la sustancia, es un spot tradicional, quiero decir, es un spot publicitario al estilo de la publicidad actual. Simplemente generamos el insight. ¿Alguna vez has soñado con una versión de ti, una versión mejor de ti, ¿no? Más perfecta, más joven, más bella? Claro, lógicamente, eso es un lugar común. ¿Quién no quiere ser más joven, más bello, más perfecto? Prácticamente tenemos que encontrar un extraterrestre que diga que no quiere esa versión de sí mismo, ¿no? Entonces ahí está muy claro que están generando muy bien ese deseo sobre el público objetivo. Esto no es un anuncio que aparezca en televisión dentro de la película, sino que además tiene que ser directamente, es un poco el boca a oreja, ¿no? Lo que se suele decir aquí. Yo encuentro una persona que sé que está atravesando un momento delicado con respecto a su situación etaria o su situación física y sé que esta persona es una persona perfecta para mi experimento, ¿no? Al final, como decíamos antes, la publicidad se encarga de generar un discurso aspiracional. ¿Qué quiero ser yo en el futuro? Y para eso, para poder ser ese futuro que a mí me gusta, consumo. Bueno, esto es una cuestión errática, quiero decir, al final no tienes que consumir para ser quien tú quieres ser, ¿no? Hablamos de otro tipo de cuestiones, pero es cierto que, bueno, aquí, en el caso de la publicidad comercial, fundamentalmente funciona así. Bueno, a ver si consigo que funcione ahora. En el caso también de la versión más joven, ¿no? La versión que se proyecta de Elizabeth, que sale prácticamente, se finde de su cuerpo, ¿no? De su columna vertebral, aparece Sue y Sue se presenta a esa oferta laboral que descubre precisamente Elizabeth a través de un anuncio de periódico y generan un nuevo formato de televisión que también es es un programa de televisión fitness, pero que lógicamente es pura exploitation a nivel sexual. Sería uno de los videoclips que hacen dirigido a un público femenino joven, ¿vale? Y que además lo que muestra la evidencia es que se ha sustituido a una actriz que es vitalista, que tiene experiencia, que tiene un expertise, que sabe lo que está haciendo. Es decir, el mensaje que se está dando es que ahora que eres mayor, que tienes una gran trayectoria, una larga experiencia que te permite ser casi perfecta ejecutando tu trabajo, ya no eres válida porque eres vieja y eres fea. Ese es el mensaje que está dando. O sea, es decir, que esa experiencia que se debería valorar en cualquier trabajadora o trabajadora, fruto de ese esfuerzo durante todos estos años, en el caso de las mujeres, es inservible porque no se busca que ejecutemos bien, sino que estemos simplemente en un escenario proyectando una imagen estética. En ese sentido, pues bueno, directamente el productor que se llama Harvey, no es casualidad que se llame Harvey, ¿no? Yo creo que nos recuerda a Harvey Weinstein. El productor es un macho bastante evidente, machista, y que además tiene citas célebres como que a los 50 se acaba, que esto no es una cadena de televisión, es una cadena de televisión, perdón, no una ONG, y que necesito a alguien joven y sexy ya. Es decir, es muy explícito el deseo que tiene Harvey con respecto a la creación de contenido audiovisual. También como decíamos antes, la industria no tiene dudas, no tiene ningún tipo de cuidado a la hora de tratar a las mujeres. Al final es una herramienta o es una industria que explota específicamente el capital erótico femenino. Las vampiriza, genera ingresos y cuando ya no sirven, porque ya han caducado, entre comillas, llega la siguiente. ¿Vale? Eso pues, nos recuerda pues, bastante a la industria de la prostitución. Bueno, con respecto a una cuestión que a mí me gusta mucho comentar, es que realmente, aunque sí que hablamos del discurso publicitario, hablamos de la industria audiovisual, hablamos de la estructura de los medios de comunicación, cómo digamos, los jefes echan directamente a las mujeres, es cierto que aquí hay un elemento muy interesante, que es la voluntariedad, entre comillas, el consentimiento viciado, ¿no? La voluntariedad de la mujer de someterse a este tipo de situaciones. Esto lo comentaremos en la discusión, ¿no?
realmente aquí hay una trampa, ¿no? Pero es cierto que es quien, la propia mujer, en este caso Elizabeth, quien decide voluntariamente someterse al experimento de la sustancia tras estar continuamente comparándose con el yo del pasado, un yo exitoso, un yo aceptado, un yo visible, que aparece además reflejado continuamente en el cuadro del salón, que eso nos recuerda un poquito al retrato de Dorian Gray, ¿no? Que termina rompiendo el cuadro continuamente. Nadie la obliga, nadie, o sea, aunque la puedan persuadir, nadie le dice, tienes que hacer esto, tienes que tomar la sustancia. Es ella misma quien, sometida a una presión ya casi insoportable por parte del sistema audiovisual y por parte de la publicidad, decide que ella va a tomar la decisión de pasar por la sustancia. Se mira al espejo continuamente con rechazo. Fijaos que además utilizamos el concepto de las imperfecciones de mi cuerpo. ¿Esto qué significa las imperfecciones de mi cuerpo? Cuerpos no son perfectos porque los cuerpos son distintos. ¿Dónde está la perfección corporal, no? Y ella continuamente está fijándose en qué hay de malo en su cuerpo, si hay un lunar donde no debería haberlo, si hay más vello donde no debería, si hay más flacidez, en fin. Aquí este tipo de cuestiones que además yo creo que no suenan a todas y todos, están presentes en esta película. Ya para ir terminando con el tema de los resultados, es cierto que, bueno, habíamos dicho que existe una disociación entre Elizabeth y Sue. Aquí es cierto que, en cierto modo, claro, estos son cosas que no se podían llevar a la vida real, ¿no? Pero sí que es cierto que el tema de la autovigilancia hace que ella esté continuamente insatisfecha. Todo eso lo que hace es que Elizabeth dependa de Sue todo el rato. Y finalmente se genera ese desequilibrio porque Sue no quiere volver a ser Elizabeth. De hecho, llegan a un punto en el que tienen una pelea tremenda donde Sue termina matando a Elizabeth, ¿no? A la mujer mayor por el odio que le tiene y por lo que ella representa. Aquí de nuevo podemos ver cómo Elizabeth ve la valla publicitaria, ve a esa versión joven de ella misma, se compara, se siente completamente insatisfecha con lo que ella representa frente a lo que representa la juventud, no le gusta ver su cuerpo, que ya no es urgente, no le gusta ver su cara, no le gusta ver cómo se ha maquillado, se siente ridícula, se siente muchísimo menor que Sue, y al final termina entrando en una crisis, que esta es una de las escenas más icónicas de la película, termina entrando en una crisis porque, insisto, no quiere volver a ser Elizabeth, ya quiere seguir siendo Sue, ¿no? Te lo paso hacia adelante, las escenas más llamativas de la película, que es la propia publicidad quien genera esa presión estética, esa duda continua de lo que estoy viendo yo en el espejo, lo que me refleja el espejo, me gusta suficientemente, me siento contenta, me siento plena. No, en este caso ella ni siquiera se plantea eso, lo que se plantea es que se odia, ¿no? Y esa escena icónica de la película. Bueno, ya también esa última parte donde ya ese desequilibrio es máximo, eh, como digo, no se da cuenta realmente, pero Sue estaría vampirizando a Elizabeth. Y entonces Elizabeth, cuando vuelve a la vida, decide finalizar el experimento, pero tiene dudas y al final decide no terminarlo por una cuestión muy sencilla, que es una cita que yo creo que resume toda la clave, ¿no? No puedo hacerlo, te necesito porque ya no me soporto. Eres lo único que queda de mí con encanto, tienes que volver. Como digo ahí, ese odio tremendo a Elizabeth. No quiero entretenerme mucho con esto, ya digo que en el capítulo del libro lo desarrollaremos más porque creo que con el tiempo ya vamos regular, pero sí que es verdad que, bueno, que el papel de los hombres está relegado fundamentalmente a Harvey, que es el productor, y a los accionistas que aparecen ahí, que fijaos que ni son guapos ni son jóvenes. O sea, es un mandato que a los hombres no se les exige para tener que estar en primera línea en su trabajo. En este caso, pues bueno, Harvey habla directamente de ella como el mito de Pigmalión. Ella, la chica joven, no nos va a decepcionar, es mi creación más hermosa, yo la he modelado para el éxito. Bueno, las chicas guapas siempre tienen que sonreír, son citas que podemos encontrar en la película. Y al final ya sabemos que todo esto degenera en el monstruo Elisa Su, que al final es un poco lo que podemos resumir, es que es el monstruo que todos han creado, tanto los productores como la audiencia. O sea, tú a las mujeres les exiges que estén joven, que estén guapas, pero cuando el tiempo pasa y es imposible cumplir con ese canon estético, utilizan la cirugía plástica. Y es que luego tampoco te gustan. Entonces, claro, al final un ciclo sin fin, ¿no? No hay nada que puedas hacer tú para poder seguir gustando a un público que es tirano y sobre todo que es misógino. Tan sencillo como eso. Bueno, en cuanto a la comprobación de hipótesis, efectivamente la publicidad estaría actuando como un agente ideológico que reproduce un sistema de exclusión estética,
que fomenta la autoviolencia y que genera ese rechazo al envejecimiento y esa perfección corporal. A mí me gusta mucho hablar aquí de un concepto que maneja Alicia Puleo, que es el del patriarcado de consentimiento. Hemos dicho antes que no es el Estado, no es la industria como tal, no es la sociedad como tal quien te dice tienes que hacer esto, tienes que someterte a la sustancia, pero sí que es cierto que tú interiorizas una serie de mandatos y tú lo que quieres, como todo ser humano, es ser aceptado y ser valorado por aquello que sabes hacer. Entonces, si para poder conseguir eso, admiración o ese reconocimiento, tienes que someterte a este tipo de tropelías estéticas que van en contra de tu salud, pues pasamos por el aro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar todavía mucho, sobre todo con las niñas. En cuanto a la pregunta de investigación número 1, pues cómo se representa esa presión estética en la autovigilancia, vemos sobre todo, insisto, esa publicidad presente en espejos, perdón, en vallas, vemos también cómo se mira al espejo Elizabeth, en el caso de los cuadros también, pero fundamentalmente lo que vemos es a una mujer fundamentalmente, permanentemente juzgada, tanto por ella como por el resto de la sociedad. La vigilancia no viene solamente del exterior, con el productor, la audiencia, etcétera, etcétera, sino que además es una vigilancia psicológica. Es Sue vigilando a Elizabeth, es Elizabeth ocultándose de Sue. Y ambas, simbólicamente, se atacan. Como decía también, el papel de la publicidad, pues es un lenguaje que estructura la vida pública, que es un vehículo ideológico que define quién merece ser vista, quién merece existir, quién es valioso. ¿Vale? El cuerpo en sí es una marca. Si envejece, se retira del mercado. La belleza es un capital que te genera visibilidad. En la pregunta de investigación número 3, ¿cómo vemos la juventud, el deseo y la desaparición articuladas en la película? Bueno, pues fundamentalmente el umbral del deseo social, perdón, es la juventud. Sue es amada, es contratada, es celebrada, mientras que Elizabeth, que estaría interpretada por Demi Moore, es desechada. Le mandan un ramo de flores y le dicen, tú eras estupenda, eras genial, eras increíble, ya no lo eres, ya tienes 50 años, ya no eres válida, ¿no? No se le premia el talento, no se le premia su trayectoria ni su historia, no se merece ni siquiera una atención por humanidad. Directamente ya no eres deseada, ya no te mereces existir. Como digo, en el caso de Coralie Farjad, ya no me voy a meter mucho en esto, la experiencia que ya tiene ya varios, ya tiene un largometraje más que también es un rape and revenge, ¿no? En el caso de una mujer que tiene que, insisto, no voy a hacer spoiler, pero que tiene que librarse de unos señores que la han violado, ¿vale? O sea que ella también en su largometraje anterior también está planteando ese tipo de cuestiones feministas y también tiene un corto del año 2014 que es Reality Plus, que ya introduce la idea de la sustancia directamente, ¿vale? Y sobre todo la intención de la cineasta, en este caso, es explícita. Ella quiere, además lo dice así, yo sentía miedo, cuando cumplí 40 años, sentía miedo de ser abandonada por la sociedad y de no ser vista en mi trabajo. Entonces, eso es lo que ella está proyectando en la película. Bueno, aquí en este caso, que se me ha colado esta imagen, yo sí quería meter un poquito la cuestión de cómo hoy en día nos encontramos en TikTok, que insisto que será algo que también seguramente las compañeras mencionen, todo tipo de vídeos que hablan de la perfección. Hablamos del hair talk, hablamos, por ejemplo, del skincare, todo, al final son productos de consumo que empobrecen sobre todo a las mujeres y que van encaminados a ser una versión más perfecta, más bella, más joven, como pasa con la sustancia, ¿no? O sea que yo creo que tampoco la sustancia, aunque sea una distopía, no está muy lejos de convertirse en cualquier momento en realidad. En ese sentido, pues bueno, sobre todo me quiero quedar con la idea de la entrevista o las entrevistas que he consultado en las que aparece Coralie Fargeat, la directora, que dice que al final es el momento de decir basta. Basta ya a esa presión estética, basta ya a esa presión etaria. Las mujeres merecemos ser consideradas seres humanos, que merecemos atención, que merecemos también reconocimiento y que aquí de lo que se trata es de que no estemos validadas solamente por la belleza o por la presión estética o por la cuestión corporal, sino que al final se nos valide por nuestros talentos, que son muchos y muy variados y que podemos ejecutar, parece mentira que tengamos que decir esto, ¿no? Pero que podemos ejecutar con la misma valía que cualquier otra persona, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por la atención y quedo pendiente por si surge alguna cuestión. Muy bien, muchísimas gracias, Bianca Sánchez, por esta ponencia muy interesante de cómo el papel que tiene la industria publicitaria, ¿no? De generar estos estereotipos y esta presión estética y etaria, ¿no? Como la mencionas. Y cómo viene a retomarse en esta película de ficción, pero que pues tiene muchísima realidad, ¿no? Cómo construye esta crítica simbólica y cómo explica esta presión
impuesta por los medios publicitarios, ¿no? Que luego lleva a lo que comentabas, a una autoviolencia, ¿no? Me gustó mucho este término del mandato estético internacionalizado, porque es lo que se provoca, ¿no? Con esta publicidad. Bueno, pues excelente la exposición y vamos a dejar las preguntas, si gustan, al final de las ponencias y vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo de Rocío Guzmán Benavente. Ella es doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la misma universidad y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es investigadora a nivel 1 de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación e investigadora honorífica de COSITED. Cuenta con perfil deseable nacional PRODEP, participó en la redacción del protocolo para prevenir y atender violencias de género en la UJED y es miembro de comités de investigación y de ética. También arbitra artículos científicos, libros, capítulos y evalúa para PRODEP y el Sistema Estatal de Investigación en Durango. Además de dirigir tesis de licenciatura y maestría, es autora de publicaciones en género, tecnología y derechos en contextos digitales. Así que le damos la bienvenida a Rocío Guzmán con el tema de violencia estética en redes sociales hacia mujeres universitarias. Adelante. Gracias, Citlali. Déjenme, me dicen si lo pueden visualizar. Un momentito. Sí, se visualiza. Sí, muy bien. Bueno, pues empezaría yo agradeciéndole a Bianca la contextualización que nos hace de Substance, de Coral Farget, y yo diría que es un compromiso verla. No solamente esa, sino Reality, que también nos ayuda a comprender justamente lo que hoy nos reúne, ¿no? Esta preocupación por reflexionar en torno a lo que significa la violencia estética, y yo diría las violencias. Yo particularmente compartiré algunas reflexiones en torno a lo que significa este tipo de violencia estética, como bien lo ha señalado también Bianca, en las redes sociales y particularmente lo que sucede con cierto sector poblacional como son las mujeres en la universidad. Y bueno, empezaríamos señalando que efectivamente, como ya lo había señalado también mi compañera Bianca, pues esta violencia es una forma de dominación simbólica, como lo llamaría Pierre Bourdieu, que se manifiesta precisamente a través de la imposición de una diversidad de estándares corporales que van a incidir además o se van a reflejar en una diversidad de expresiones, como puede ser una angustia por esta presión estética que genera un malestar a nivel emocional y que impulsa en general a las personas a ajustarse a ciertos estándares que se exigen o que son mandatos socioculturales en una presión constante para la modificación del cuerpo. Porque además, si lo vamos a ver desde el punto de vista psicológico, pues incidiendo también en una autoestima y no precisamente en sentido positivo, que impacta negativamente hacia la percepción que las personas tienen. En algunos casos, y lo veremos un poquito más adelante, se habla de cómo ha impactado o está impactando fuertemente en conductas de alimentación que a menudo han tenido consecuencias o tendrán consecuencias en esta violencia, sobre todo hacia las mujeres, como ya nos lo comentaba a propósito de la temática de Substance. En las redes sociales, los estándares de belleza están fuertemente impactando. Algún dato estadístico en términos de la influencia, se dice que en un estudio que se hace recientemente, un porcentaje alrededor del 85% refleja una alta incidencia en población de mujeres españolas de procedimientos estéticos. Y eso nos habla precisamente de lo que está sucediendo a propósito de lo que veíamos hace ratito con Bianca. Entonces, este acceso
a Internet y particularmente a las redes, nos está hablando de qué es lo que sucede con ciertos sectores. En España, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes entre 11 y 20 años están conectados a la red y están haciendo uso de estas redes. En México pasa algo similar, un poquito más. Las estadísticas nos mencionan un 97% entre jóvenes de 18 a 24 años. Y algo que también preocupa a propósito del tema que más adelante Victoria seguramente nos comentará, que las niñas entre los 6 y los 17 años y las jóvenes están utilizando diversas plataformas en redes sociales que hablan precisamente de estos mandatos y esta necesidad de cambio y de adaptación. Un concepto importante que algunos estudios nos manejan es el de la psicología de la autoobjetivación. Esta práctica en el uso de las redes que está centrada justamente en cómo vamos adaptando una mirada externa como esta forma principal de autoevaluar nuestro cuerpo, que está incidiendo precisamente en estos efectos de autoobjetivación en relación a lo que podríamos llamar una percepción fragmentada e incluso ansiosa de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque queremos responder a esta visión que nos piden frente a una visión incompleta que se crea alrededor de esta necesidad de completar lo que nos exigen. Y cómo estas emociones de vergüenza y de culpa que se experimentan a propósito de algunos estudios que se han hecho, están asociadas precisamente a la mirada de fuera, a la adopción de esa mirada que se ve desde la lente de los otros. Ese es el problema. ¿Cómo logramos contrarrestar los efectos psicosociales que están incidiendo particularmente en algunos estudios que se han hecho con población femenina universitaria? ¿De qué se ha encontrado en términos de los hallazgos? En relación al desempeño académico se habla de dificultades en concentración, de retraimiento social y una fuerte sensación de sentimiento de inferioridad por no alcanzar estos cánones. Es decir, que estos efectos que también inciden en relación a la alimentación y a la estima. Se habla de que entre un 3,4 y un 6,4% de mujeres están desarrollando problemas de bulimia o anorexia en una prevalencia de trastornos que inciden fuertemente e impactan en la autoestima a la hora de compararse en estos modelos idealizados y particularmente que están impactando la vida de jóvenes estudiantes. Estaríamos pensando que cómo es posible si estamos transversalizadas por la educación, pero esto no respeta absolutamente nada. Hay una disminución de la autoestima en relación a esta serie de comparaciones que se hacen a partir de las evidencias que señalan los estudios. Y, por ejemplo, la influencia de algunas redes, como ya lo mencionaba también Bianca, Instagram en relación a la percepción. Algunas estadísticas nos dicen que, por ejemplo, el 7,5% de estas mujeres se sienten influenciadas en la percepción corporal a partir del uso de esta red y algunas otras presionadas por aparecer en relación a lo que este espacio digital exige en el consumo a partir de lo que se proyecta. Estamos hablando de porcentajes elevados que están impulsando e incitando a construir lo que Substance hace rato nos platicaba Bianca, y cómo esta comparación y esta, diríamos, dependencia emocional fuertemente presente habla de porcentajes elevados, otra vez un 84% de jóvenes que se comparan en relación a estos modelos, particularmente de Instagram. Porcentajes que reflejan una prevalencia que está asociada con inseguridades, con frustración, con dependencia, es decir, con un aprendizaje, podríamos decirlo, sociocorporal excluyente y perjudicial. Llevarnos a vivir sentimientos de rechazo, de denostación, de inseguridad
y de búsqueda de esta autoobjetivación o validación externa. Yo diría que tiene que ver con lo que ya mi compañera Bianca hablaba, de esta autovigilancia, como la llamaba, y de la creación, decía ella, de una esquizofrenia corporal. Es decir, que estamos respondiendo a la búsqueda de la espectacularización como una maquinaria de explotación. Me parece que así lo señalabas, Bianca. Y no solamente está impactando en ese sentido, sino que también afecta esta cultura más mediática de redes digitales y de publicidad en la creación de estos ideales de belleza y de tariedad que no están reflejando la diversidad étnica y ni siquiera esta posibilidad de la expresión corporal diversa, porque está acentuando esta exclusión, estas sensaciones de ansiedad y de frustración. Sin embargo, diríamos, todo está perdido, estamos sin posibilidad de salir de esto, esta jaula digital que nos encierra. Hoy hablamos de la posibilidad de la resistencia o hablamos también de la subversión a la violencia estética. ¿Es posible? Bueno, pues la posibilidad la han mostrado algunos espacios en las redes que a partir de la pandemia particularmente han creado la posibilidad de en estos encuentros buscar espacios de autocuidado, que las mujeres podamos cuidarnos a nosotras mismas, poder encontrar apoyo. Diría Marcela Lagarde, construir espacios de sororidad, romper con estos mandatos estéticos hegemónico-patriarcales que nos permitirían justamente crear otros estándares de belleza impuestos por la sociedad, impuestos por este sistema patriarcal. ¿Qué tenemos que hacer? Ir hacia la posibilidad de la autoaceptación, de la diversidad, del fomento de una imagen positiva del cuerpo y sobre todo de esa aceptación de que somos diversas las personas. Podríamos decir, estamos en este escenario de crear una nueva comunidad, formar redes de apoyo entre mujeres, que las redes sociales también den la posibilidad de un espacio para el encuentro y el apoyo mutuo y fuera de las redes también. Hoy en este congreso hay un grupo de estudiantes que están proponiendo un proyecto que está vinculado con estas posibilidades. El problema es que esta violencia estética es un problema estructural, es un problema multidimensional, que no se limita solo a incitar a la construcción de una imagen corporal, sino que está involucrado con aspectos de orden social y cultural, mentales, que es difícil de cambiar. Es una manifestación que está centrada a partir de este sistema patriarcal capitalista que controla la manera en la cual hay que vernos, hay que exhibirnos, hay que vendernos. Y refleja, por supuesto, esta opresión y este control que se ha ejercido de diversas formas hacia nosotras las mujeres. Yo diría entonces que frente a esto hace falta lo que ya Bianca nos comentaba, seguir indagando, seguir investigando. La investigación aplicada acerca de la violencia estética y su impacto por parte del papel que juegan las redes es fundamental. Entender cómo esta violencia está presente en la vida de sectores poblacionales de mujeres. Hablamos ahora de universitarias, pero hablamos también de otras mujeres. Generar estrategias colectivas que nos den la posibilidad de afrontar y, ¿por qué no?, de erradicar estas violencias es una consigna importante. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos contrarrestar esta violencia estética que está permanentemente? Una de las posibilidades desde el área de trabajo en la que yo me desarrollo es precisamente un enfoque interdisciplinar que combine la mirada psicosocial de la investigación, que permita contextualizar las experiencias
en relación a la violación a los derechos humanos de las mujeres, a facilitar el desarrollo de nuevos mecanismos de acompañamiento y de vinculación, sobre todo con redes de apoyo social e institucional. El papel de las universidades también debe ser importante en esta construcción de nuevas mentalidades, generar estrategias de acompañamiento que faciliten, por supuesto, nuevos procesos y sobre todo la concientización de todas las mujeres que son víctimas, como es el caso de la protagonista de Substance, de los efectos a sus derechos humanos. Por supuesto, la acción feminista como herramienta de cambio, ya lo ha dicho también mi compañera, la visibilización de la opresión que sufrimos, el reconocimiento de esta evidencia de desigualdades en relación a que a los hombres no se les exige la belleza permanente, el que ellos no son vampirizados y nosotros lo tenemos que ser. Entonces, esta necesidad particularmente de fortalecer las redes de mujeres en las redes digitales y en otros espacios nos obliga a reflexionar desde esta acción feminista, porque la promoción de una sociedad más justa y más equitativa está en la necesidad, en las oportunidades para todas las personas, pero particularmente para las niñas y para las mujeres. Y yo diría, para finalizar, no me resta más que decir distopía o utopía. Es urgente que continuemos con este compromiso de seguir indagando, de una investigación social, comprometida y responsable para no solamente reconocer los efectos, sino para fomentar una cultura digital de respeto y de bienestar. Algo complejo, difícil, pero necesario. Yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir estas reflexiones y bueno, pues voy a hacer una promoción. Está por acá en el Congreso una entrevista que hago al grupo de estudiantes que están trabajando precisamente un proyecto en torno a los efectos de la violencia estética en población, mujeres estudiantes universitarias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Un tema muy interesante porque quizá lo entendemos muy bien en el ámbito del espectáculo, ¿verdad? Esta presión estética, pero quizá nos olvidamos que también en otros ámbitos como el ámbito universitario también está presente esta violencia que se da, ¿no? Entonces, pues muy interesante y como bien lo comentas, pues el de fomentar esta cultura de respeto y de bienestar y que desde luego pues tiene que venir desde la academia. Por eso estos espacios como este congreso tan importantes para visibilizar. Yo espero que haya una audiencia sobre todo de jóvenes, ¿sí? Aunque también desde luego esta violencia etaria que hemos mencionado, pero que esto llegue a muchísimas jóvenes para que les haga reflexionar y entender también un poco esta presión que se está viviendo por redes sociales y por el ámbito publicitario. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia a cargo de Victoria Gutiérrez, que nos va a hablar acerca de educación digital de las niñas con perspectiva en las primeras infancias. Victoria Eugenia Gutiérrez actualmente es doctoranda en el programa de doctorado institucional en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y en el programa de doctorado de Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, en España. Ella es becaria de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación y es acreedora a diversos reconocimientos por su trayectoria académica. Ha sido ponente nacional e internacional, autora y coautora en diversos artículos de investigación y capítulos de libro. Ha participado en diversos proyectos de investigación en materia de derechos humanos promovidos por organismos de investigación tales como la Secretaría, la CECITI y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango. Es asociada de la Asamblea Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital y colaboradora del Cuerpo Académico Aspectos Avanzados de los Derechos Humanos y parte de distintas redes académicas en materia de derechos humanos. Así es que bienvenida, Victoria. Adelante. Muchas gracias. Antes de
de comenzar y continuar la conversación con tan destacadas compañeras académicas y que han puesto sobre la mesa tan interesantes reflexiones. Les agradezco este espacio que esta edición del Congreso de Feminismo Digital nos brinda para hacer eco en estas cuestiones sociales importantes que nos afectan a nosotras como mujeres, y afectarnos a nosotras como mujeres significa no solamente afectar a un sector de la población, sino afectar a la sociedad misma. Entonces, voy a comenzar a compartir. Creo que ahí ya lo podemos ver de manera completa todas, ¿no? ¿Cierto? Sí, así es. Bueno, pues creo que al poner mis compañeras en la mesa de discusión, esta violencia que nosotras como mujeres somos objeto a través tanto de la publicidad como de las distintas redes sociales, entonces nos habla de que las mujeres somos parte de un mundo digital. Y cómo nosotras nos relacionamos en torno a ellas, en torno a este ecosistema digital. Luego, entonces, el tema de la educación digital con una perspectiva desde las juventudes, desde las infancias, pero sobre todo desde las primeras infancias, logrará o tendrá mucho eco y cómo embonará en estos temas que ya hemos venido abordando. Primero, me gustaría comenzar con esta definición que brinda la Organización Mundial de de la Salud acerca del autocuidado. La Organización Mundial menciona que el autocuidado es la capacidad de la persona, pero también de las familias y de las comunidades para promover la salud, para prevenir enfermedades y saber cómo afrontarlas sin la necesidad de tener el acompañamiento de algún apoyo de algún trabajador de la salud o algún otro tipo de asistencia. Por su parte, en el Estado mexicano, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en 2023 hizo algunas infografías dando algunos consejos tradicionales del autocuidado. Estos no son ajenos a nosotros. La comisión nos recomendaba tener una dieta saludable, mantener rutinas de higiene, hacer ejercicio, evitar el consumo de sustancias nocivas, etcétera. Al momento de ver las recomendaciones de la comisión y resaltar que estas recomendaciones fueron hechas en el 2023, a mí me llamó especialmente la atención que no hacía ninguna recomendación explícita acerca del cuidado o del autocuidado en el ámbito digital, el cual actualmente es un ámbito que está presente dentro de todos nosotros, especialmente viendo las estadísticas que ya la doctora Rocío nos hizo favor de adelantar del INEGI, donde la mayoría de los y las mexicanas tiene acceso a Internet. La INDITE, que es una encuesta que el Estado mexicano hace para saber el uso del Internet de los hogares de la nación, tomando en cuenta una población a partir de los 12 años, es decir, de niñas y niños que están en contacto con espacios digitales, nos muestra que en México casi hemos alcanzado la paridad en el uso del Internet. Luego, entonces, el autocuidado digital también debería de ser tan hablado como se nos habla acerca de tener una dieta saludable, hacer ejercicio, tener una buena higiene, y no solamente con fines estéticos, sino cuidarnos y mantener esa salud que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y de prevenir enfermedades. Luego, entonces, surge una cuestión importante. El ámbito digital es relevante para todos en vista de que todos la mayoría de nosotros tenemos contacto con este ámbito digital y llevamos una parte de nuestra vida a este ámbito digital. Sin embargo, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? El discurso de la tecnología para nosotras las mujeres es distinto que el que se da
para los hombres, para los niños y para los adolescentes. A nosotras las mujeres se nos habla más de estar en un mundo dedicado al cuidado, de tener espacios distintos a los de los hombres. Es decir, desde muy temprana edad se nos empieza a decir que la tecnología no es un campo para nosotras. Y aquí me llama la atención la afirmación de la doctora Bianca cuando dice, no es que se nos diga de manera explícita que debemos hacer tal o cual cosa, pero hay constructos sociales que nos llevan a nosotros a construir que tal o cual cosa es para nosotros, que debemos de hacer ciertas cuestiones para ser aceptados, y luego entonces en el ámbito de la educación y trasladarlo al ámbito digital, tenemos esta cuestión. La tecnología no es para mujeres. La tecnología es un mundo ajeno a nosotros y no es que se nos diga abiertamente, pero la sociedad ha construido ese discurso y nuestras niñas y nuestras jóvenes lo han perpetuado. Luego entonces, mis compañeras han planteado importantes temas de autocuidarnos, de no seguir estereotipos sumamente violentos, nocivos para nuestra salud, para nuestro autocuidado que encontramos tanto en la publicidad digital como en distintos entornos digitales. Nosotras como mujeres, siendo ajenas a ese mundo digital, ¿cómo podemos cuidarnos en ese mundo que se nos ha dicho que no es para nosotras? Justamente para prepararme para platicar con ustedes de estos temas, fui a una inteligencia artificial y le pedí que por favor dibujara a una persona dedicada a las TIC. No fue sino hasta el cuarto intento en el que la inteligencia artificial me mostró a una mujer dedicada al ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto me llamó poderosamente la atención porque estoy segura y puedo afirmar que de haber introducido este prompt en la inteligencia artificial hace 3 años, los resultados hubieran sido mucho menos alentadores, lo cual en este punto nos habla de que la brecha digital de género es un tema que ya comienzan a hablarse, que comienzan a ser parte de distintas empresas importantes del mundo tech, donde se están entrenando a las inteligencias artificiales para que este sesgo se evite y tratar de erradicarlo. Sin embargo, sí señalo que fueron primero resultados de varones los que la inteligencia artificial mostró o me mostró para mí. Sin embargo, cuando cambio el prompt y le pido que ahora dibuje a una persona menor de edad construyendo un robot, un ámbito de tecnología, de habilidades STEM, solamente 3 de los 10 prompts que yo introducí, exactamente el mismo prompt, fueron niñas. Eso que me habla, y bueno, también quiero señalar que fue hasta el tercer intento cuando la inteligencia artificial me muestra a una mujer adulta dedicada en TICs. Y no fue sino hasta el 5.º intento donde la inteligencia artificial me muestra a una niña o a una joven construyendo un robot. Les muestro aquí algunos de los resultados que me da la inteligencia artificial. Y luego entonces esto es de llamar poderosamente la atención. La ONU, el gobierno mexicano, el gobierno español, los gobiernos del mundo instan a que las mujeres empiecen a tomar terreno en el mundo de la tecnología, pero en el mundo digital se siguen perpetuando estos sesgos de género. Las habilidades STEM, los terrenos de tecnología siguen siendo dominados por los hombres. En un discurso tal, ¿cómo podría una niña interesarse o hacerse sentir que es parte de este mundo tecnológico? Esa percepción que nosotros vamos construyendo en las niñas, según datos de ONU Mujeres, es mucho más alarmante de lo que creímos.
Algunos estudios arrojan que las mujeres empiezan a sentirse menos capaces que sus compañeros varones en la adolescencia, pero a nivel global la ONU Mujeres tiene datos distintos. 9 de cada niñas entre 6 y 8 años asocian a las ingenierías con habilidades masculinas. 6 y 8 años, es decir, estamos hablando de primaria baja. Son niñas que a muy corta edad piensan que la tecnología, que las ingenierías son un ámbito propio de sus compañeros varones. Las niñas, por lo tanto, perpetúan que las tecnologías no son para las mujeres. Luego, entonces, una tecnología que es desarrollada en investigación, que es programada sin las mujeres, que es puesta a disposición de las y los usuarios sin la participación de las mujeres, ¿qué va a hacer? Pues perpetuar las desigualdades y permitir que la violencia de género se siga expandiendo y haciéndose fuerte, un monstruo colosal fuerte en este ámbito digital. Luego, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues entonces es urgente que se incluyan a las mujeres y la percepción del autocuidado también en el mundo digital. ¿Esto por qué? Porque vemos que los números nos alertan acerca de eso. Hay un ecosistema mexicano que se llama Olimpia, que fue lanzado en septiembre de 2024, que es una herramienta asistida por inteligencia artificial que brinda apoyo a víctimas de violencia digital. Aquí hago una aclaración. Se reporta en junio de este año 2025 que tuvo más de 8,000 interacciones. Es decir, a menos de un año de su lanzamiento, esta herramienta digital reporta ya 8,000 interacciones, 8,000 mujeres, 8,000 personas que se vieron violentadas en entornos digitales. Luego, entonces, esas preguntas que venimos formulándonos empiezan a ser claves y fundamentales. ¿Cómo le enseño a las niñas a cuidarse en un mundo del que la sociedad las excluyó de los roles protagónicos? ¿Cómo los enseño a cuidarse en un mundo digital que las ha minimizado como protagonistas, pero que también las hace un blanco principal de violencia y de consumo? ¿Cómo elimino esa segregación que se viene perpetuando y esa violencia que se trasladó del mundo tangible al mundo de la tecnología y al mundo digital? Existen distintas iniciativas globales que nos han hecho ver este problema y que han estado tratando de afrontarlo. Se ha estipulado el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación como el cuarto que se conmemora o que se celebra el cuarto jueves de abril y fue instituido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde 2011. El objetivo de visibilizar este día es alentar a las niñas, a las jóvenes a considerar que las TIC, las ingenierías y las matemáticas son un camino viable para ellas, especialmente cuando tenemos una proyección a 2050 en el que el 75% de los trabajos van a estar relacionados con estas áreas, con las ingenierías, con las matemáticas, con la tecnología. Y más aún cuando la inteligencia artificial ha potenciado el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Aunado a esta preocupación, hay un impacto económico, el hecho de que las mujeres no estemos presentes en el desarrollo de este tipo de ciencias. Según distintos informes, las mujeres podríamos aportar a que el Producto Interno Bruto mundial pueda crecer $1 billón estando presentes en el desarrollo y en la implementación de estas estrategias tecnológicas. Por lo tanto, es vital crear una visión feminista del mundo digital. Es vital hacer parte a nuestras niñas y a nuestras jóvenes de este mundo digital, involucrarlas, empoderarlas y hacerlas sentir seguras también en tecnología
también nos va a ayudar a que sea una tecnología más equitativa, menos violenta y más justa para todas y todos. Y repito, no solamente será un beneficio para las jóvenes, para las niñas, para las mujeres en general. Beneficiar a este grupo, a nosotras las mujeres, beneficiará el desarrollo potencial de toda la sociedad. El mundo necesita más ciencia y la ciencia necesita a las niñas y a las mujeres siendo partícipe de ellos. Por lo tanto, a mayor participación femenina, luego entonces el autocuidado digital va a ser más natural y va a ser más natural que las niñas también se proyecten o se crean a sí mismas capaces de ser líderes en estos ámbitos. Por lo tanto, yo propondría que se hicieran dos pasos, ¿no? Que el Estado, que todos nosotros en conjunto pudiéramos visualizar dos pasos para acercar a las niñas. Primero es eso, empoderar e impulsarlas en la tecnología desde pequeñas, especialmente cuando la ONU nos está reflejando este margen de edad tan corto en el que las niñas se empiezan a alejar de estos ámbitos. Luego entonces, una vez acercadas las niñas a estos ámbitos de tecnología y sintiéndolos naturales para ellas, reforzar el concepto de autocuidado, incluyendo el concepto de autocuidado digital, posicionándolas así en un mundo tecnológico en el que ellas sepan cuidarse. Si se sienten parte de ese mundo digital, si se sienten empoderadas en ellos, también se sentirán con la necesidad de cuidarse en ese mundo digital. Las estrategias nacionales, bueno, en el caso mexicano ha habido distintas estrategias para acortar esta brecha digital y que luego el acortar esta brecha digital traiga los beneficios que esperamos con ellos. En el sector educativo ha habido distintas iniciativas para ellos. Aquí menciono solamente algunos desde principios de los 2000, como es el proyecto Enciclomedia, que brindaba a las escuelas primarias con pizarrones digitales. Esto con el objetivo de poner a disposición de las y los niños herramientas digitales que sintieran cercanos y que los profesores también comenzaran a interactuar con este tipo de herramientas y acercárselo a sus estudiantes. Actualmente el proyecto educativo vigente es la Nueva Escuela Mexicana. La Nueva Escuela Mexicana hace un enfoque distinto del uso de las tecnologías, donde busca recuperar los procesos de metacognición, es decir, hacer conscientes por qué y cómo incluimos a las tecnologías en nuestra formación y así promover una cultura digital. Es decir, en un principio el Estado mexicano se preocupó por acortar la primera fase de la brecha digital, que es la accesibilidad, pero luego surgieron algunos detalles. Brinda tecnología, pero no sabemos cómo usarla, que es otra fase de esta brecha de la brecha digital. Entonces, se trata de hacer un revés. Primero hay que hacer consciente para qué, cómo y utilizar la tecnología de manera crítica para hacerla parte de nuestro bienestar social. También ha habido distintas iniciativas internacionales provenientes de la sociedad civil y del sector empresarial que son muy destacadas, como Girls for Tech, que es promovida por Mastercard, que busca incentivar la participación de niñas en áreas STEM, proporcionándoles herramientas que luego las invite a pensar en una carrera tecnológica. Girls Who Code, que fue también fundada desde 2012, ofrece distintos programas de formación a niñas y jóvenes a nivel mundial para inspirarlas, educarlas y equiparlas con habilidades informáticas, también trabajando ellas fuertemente con la parte emocional de las niñas y del empoderamiento de las niñas y jóvenes y que se crean capaces de codificar ese mundo digital del que son parte sin duda alguna. Luego entonces, esta es una responsabilidad compartida. Es necesario incluir a la sociedad completa para enfrentar esta brecha digital, la brecha digital de género.
Esto tendrá distintos stakeholders o actores claves que se deben involucrar en ellos. Ya mencionamos a 3 de ellos, que son el Estado, la sociedad civil, el sector privado o empresarial. Sin embargo, quisiera resaltar el papel fundamental que las madres y padres de familia juegan en este asunto, así como la sociedad en general. De nada servirá que el Estado mexicano o cualquier Estado del mundo proporcione herramientas, que lo ponga en su currícula, que la sociedad civil se esfuerce por crear capacitaciones, que el sector empresarial también invierta en capacitar a las niñas, si los padres de familia siguen perpetuando discursos machistas en el que las niñas no son parte del mundo tecnológico, en el que la sociedad las segrega a ellas de ese mundo tecnológico. Luego, entonces, debe de ser una responsabilidad compartida y funcionar como un engranaje. Nuestras hijas deben de considerar que pueden y que son parte de este mundo, haciéndolas nosotros también parte de ello. Ese discurso que nosotros como padres de familia, que como docentes perpetuamos, luego tendría que tener distintos actores. Nosotros hablamos mucho de un Alan Turing, de un Bill Gates, pero también, ¿por qué no hablarles a nuestras niñas y jóvenes de figuras tan importantes como estos 2 personajes que ya mencioné? ¿Por qué no hablarles también de una Ada Lovelace, de una Radia Perlman? Y asimismo, también, ¿por qué no hablarles a nuestras niñas iberoamericanas de una Ángela Olazarán, que es una programadora joven, como ellas, mexicana y de origen indígena? ¿Por qué no también hablar en nuestro discurso y enfatizar figuras como Frida Ru, que es una luchadora de la brecha digital y que trabaja mucho con aspectos de inteligencia artificial? Las TICs también son de nuestras niñas, también son de nuestras jóvenes. Las TICs también son feministas, las TICs también hablan español como ellas y se pueden originar desde donde ellas están. Luego, entonces, se pueden hacer distintas propuestas desde estos autores o desde estos roles que se mencionan. Primero, el Estado podía mapear y aprovechar las herramientas tanto en infraestructura como en proyectos que ya han existido y poder sacarles provecho. Implementar estrategias conjuntas que no pierdan de vista los esfuerzos que ya está haciendo el sector privado y la sociedad civil para capacitar también a personal docente y a su estudiantado. También podríamos enfocar en fomentar habilidades digitales en docentes y promover la enseñanza del pensamiento crítico en el uso de la tecnología para el bienestar. Nuestros docentes aquí también jugarían un rol importante. Es de principal importancia que ellos también desarrollen habilidades digitales para que luego las transmitan a sus estudiantes y que consideren que no solamente habrá que promover estas habilidades en sus estudiantados varones, sino también en su estudiantado femenino. La sociedad civil y empresarial, es importante que estos esfuerzos que ya están haciendo de empoderamiento y enseñanza a las jóvenes los sigan acercando a la sociedad, pero también acercarlo de manera entrelazada con sus compañeros interesados, como son los gobiernos, el sector civil, y entrelazar esfuerzos para que estas iniciativas tengan una mayor repercusión y no solamente hacer esfuerzos aislados que sí tienen un beneficio, pero que pueden tener un beneficio mayor al trabajar en conjunto. Los padres y madres de familia y la sociedad en general debemos entonces promover la seguridad de nuestras niñas y jóvenes para acercarlas al mundo de la tecnología. Debiéramos también permitir que se acerquen a juegos que promuevan sus habilidades STEAM, exponer a estas niñas y jóvenes a juguetes, a herramientas, a actividades que promuevan habilidades STEAM de la misma facilidad con la que se les promueven juegos que perpetúan roles que creemos como sociedad que son femeninos. ¿Qué trato de decir con esto? Que ofrezcamos con la misma facilidad una carriola y un muñeco en forma de bebé a una niña
como Legos para que construya, como herramientas para que haga un robot, una casa de pájaros. Enseñarles que lo digital también es real y que ese autocuidado que se tiene en el mundo tangible también lo debe de tener en su desenvolvimiento como una ciudadana digital. Por lo tanto, desde las primeras infancias, nosotros como padres podemos enseñarles que hay que tener un tiempo dedicado exclusivo y moderado a la exposición al contenido digital. Debemos revisar qué contenido están consumiendo nuestras niñas y qué actividades hacen dentro de este mundo digital y qué roles asumen ellas en este mundo digital pasivo de consumidoras o las invitamos a que construyan dentro de ese entorno tecnológico. Luego, entonces, como conclusión, quisiera solamente enfatizar que es la importancia de la inclusión digital de las niñas y jóvenes en este mundo, tanto para que puedan ellas promover su autocuidado dentro de él, como para que también se sientan capaces de ser líderes en este mundo tecnológico. Esto es una responsabilidad compartida, no es solamente una tarea del Estado, no es solamente una tarea de las organizaciones o del sector empresarial, ni de nuestras y nuestros docentes, sino también nuestro rol como sociedad. El empoderamiento de estas nuevas generaciones inicia entonces desde las primeras infancias. Evitar que caigan en estos estereotipos nocivos que mis compañeras han hablado, evitar que sean víctimas de violencia, que sean usuarias de estas herramientas digitales para ayudarlas cuando ya se perpetúa una violencia digital, es tarea de todos. Es mejor evitar todo eso haciéndoles partícipes y constructoras de este mundo digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Excelente la ponencia. Y pues bueno, efectivamente, esta exposición temprana a los contenidos digitales pues hace necesaria una educación digital del autocuidado, ¿verdad? Sobre todo para las niñas, para poderlas blindar, darles herramientas contra esta violencia digital que se enfrentan, ¿verdad? Y el contenido, o sea, como padres de familia, como sociedad, a qué contenido están expuestas niños y niñas, ¿no? Pero principalmente nuestras niñas, ¿quiénes son sus referentes principalmente, verdad? Que no sean sus referentes los llamados influencers, que va más al consumo, va más a esta presión estética, a estas presiones digitales. Entonces, bueno, pues terminamos con esta la sesión de las ponencias. Igual y por el tiempo vamos a leer algunas de las preguntas. Voy a elegir una pregunta para cada una de nuestras ponentes. Bueno, y voy a iniciar con la primera. ¿Qué propuestas desde el análisis feminista podrían contrarrestar el impacto de la presión estética ejercida por los medios y la publicidad? Esta pues sería más bien para Bianca por el tema que abordó. ¿Qué propuestas desde el análisis feminista para contrarrestar el impacto de la presión estética ejercida por medios y por la publicidad? ¿Qué nos podrían comentar? Sí, bueno, a ver, yo es que soy escéptica con hasta qué punto la publicidad comercial, que tiene un objetivo muy claro, que es persuadirnos de la compra de un producto o de que queramos amar una marca, ¿no? Tiene un potencial feminista. Yo creo que eso es muy difícil unirlo. O sea, al final, el propósito de la publicidad es que tú compres un producto, que tú lo conozcas o que lo desees, y eso es difícilmente compatible con persuadir del feminismo, que son ideas prácticamente opuestas, ¿no? Claro, el feminismo es una cuestión humanística, es una cuestión del ser, no del tener. Entonces, ahí es cierto que para mí, creo que la publicidad tiene que mantenerse al margen y limitarse a no generar presión estética y a no generar estereotipación femenina. Yo creo que lo máximo que le podemos pedir a la publicidad es que no nos haga más daño, no que nos ayude, porque no es una labor de la publicidad. En el caso, distinto sería la propaganda o la publicidad institucional, que sí que tienen otras labores, ¿no? Y en el caso, sobre todo, del cine o de la ficción audiovisual, es que el potencial es
tan grande, o sea, generar nuevos referentes de éxito, mujeres que se escapan, ¿no?, de la normatividad etaria, ¿no?, a la hora de conseguir éxito, porque sean representadas en el cine. Por supuesto, hablamos siempre de la diversidad corporal, física, étnica, o sea, al final de lo que se trata, y yo creo que son las nuevas plataformas de contenido en streaming, como por ejemplo puede ser Netflix o HBO, ¿no?, lo están trabajando mucho. Yo creo que un caso muy paradigmático es el caso de los Bridgerton. Es cierto que, bueno, que a lo mejor a nivel histórico, de concreción histórica, pues hombre, se está saltando un poco la realidad, ¿no? Pero es cierto que al final permite normalizar presencias distintas, y al final es de lo que se trata en el caso del cine, que también tiene ese elemento mágico y de normativización. Entonces yo creo que fundamentalmente es la creación, dejar que se creen todo tipo de contenidos que sean diversos, que sean contenidos que no generen todavía más presión estética, pero que particularmente en el caso de la publicidad es un camino de recorrido muy, muy corto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué formas específicas de violencia estética experimentan las mujeres universitarias a través de redes sociales y cómo afectan a su bienestar académico? Eso sería para Rocío. Adelante, Sí, Rocío. sí, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, ok. Bueno, pues como ya lo había yo comentado, hay desde una baja autoestima, desde una frustración, desde incluso yo me quedaría con un concepto que me gustó, que Bianca compartió, que es la creación de una esquizofrenia corporal. Estamos hablando de una situación crítica en la salud mental en general, además de problemas de alimentación como la bulimia, que es terrible porque estamos viendo cómo está afectando la manera de portar el cuerpo, ¿no? La delgadez como una máxima central de esta belleza exacerbada en las mujeres que ha incitado precisamente, de acuerdo a las estadísticas, a buscar la cirugía, la medicación, como formas de lograr esta elaboración estética muy europeizada, ¿no? Anglosajona, incluso hasta del cambio de color y demás. Creo que esas serían parte de las cuestiones que fuertemente están incidiendo en la salud mental en general y particularmente en cuestiones específicas de la salud física también. Pero yo quisiera también agregar, a propósito de la pregunta que recibió Bianca, que justamente en el sentido, voy a ligar, de lo que Victoria decía, la necesidad de construir estrategias, mecanismos que incidan. Yo pensaba en lo que este grupo de estudiantes ahora están planteando, en un concepto muy importante que se define como mapa de resistencia estética y que va vinculado con, o inspirado, diría yo, en metodologías feministas latinoamericanas, el mapeo corporal y emocional que se usa desde lo que es la propuesta de la educación popular. Y diría, a propósito de lo que Victoria bien ha dicho, una educación crítica digital que está enfocada justamente en la parte de lo que es la violencia simbólica que representa lo estético como, como un mandato, el usar específicamente las propuestas de autoras como Lorena Carnal o la experiencia de organizaciones como Alaraca o FEM, que están trabajando precisamente en este sentido. ¿Cómo se integran en una reflexión estas imágenes, estas frases, estos símbolos digitales? O sea, el objetivo, o uno de los objetivos, diría, es justamente el análisis de estos espacios digitales donde se siente esta presión, dónde hay esta libertad, dónde termina, cómo se construyen estas herramientas para el cuidado, el autocuidado y, por supuesto, la resistencia y la subversión. Creo que son parte de lo que tenemos que hacer y que yo agradezco a mis compañeras que me permitan justamente reflexionarlas en este momento a partir de sus exposiciones que me ayudan, que me allanan el camino de este compromiso.
Gracias. Eso es lo que diría. Muchas gracias, Rocío. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué recursos didácticos consideras clave para promover el autocuidado digital desde una perspectiva de género? ¿Cuáles serían estos recursos, Victoria? Bien, bueno, en el caso mexicano, justo la asociación de la que soy parte, la AMSIT, junto con el Instituto Mexicano de Telecomunicaciones, han hermanado esfuerzos en los que han puesto a disposición de la sociedad algunos folletos físicos y digitales donde su objetivo principal son los adultos para que puedan transmitir herramientas para el autocuidado digital en las infancias y en las juventudes mexicanas. Estoy segura que habrá este tipo de buenas prácticas en otros lugares del mundo, y en el caso mexicano hago referencia a porque se ha puesto a disposición tanto de la sociedad en general, siendo su principal objetivo padres y madres de familia, y también se han expuesto al entorno educativo. Dentro de estos folletos se dan algunos consejos que algunos parecieran muy obvios, pero que necesitan ser nombrados, como el no dejar solos a las niñas y a los niños en los entornos digitales, sobre todo porque nosotros hemos crecido, ellos son nativos digitales. A ellos se les dio el celular, una tableta, cualquier dispositivo, y se les permitió explorar. Y por eso hay algunas frases que dicen es que ellos saben hacerlo de manera natural. No es que sepan hacerlo de manera natural, es que se les ha permitido experimentar de manera natural, y sus construcciones mentales no tienen límites sobre el uso digital. Los nuestros, sí, entre más grandes estamos, más constructos mentales tenemos, y quizá por eso no es que no haya nativos digitales de ciertas edades un poco más avanzadas, sino que interactuamos de manera distinta con la tecnología. Nosotros hemos crecido con un concepto tangible de la intimidad. Los niños todavía no tienen ese concepto de lo que es lo personal, lo íntimo, lo que no deben compartir, hasta qué punto deben dejar que alguien interactúe con ellos y hasta qué punto no. Luego, entonces, es importante que estas estrategias, así como se nos ha de manera popular en México, hay canciones que nos hablan de no consumir sustancias nocivas. Va la Secretaría de Salud a las escuelas, hacen simulacros de si alguien te ofrece cierta sustancia, ¿tú qué vas a decir? Y juegan, lo hacen casi como una obra de teatro para los niños. Pues lo mismo debe hacerse para el entorno digital, porque repito, lo digital es real. Y lo viral, lo decía Olimpia Coral Melo, lo viral es real, y a veces lo viral es violento. Luego, entonces hay que enseñarles a las niñas eso. No solamente los docentes, repito mucho, porque en México se les da mucho peso a nuestros docentes. Nosotros, como padres de familia, si el Estado está tratando de invitarnos a ser parte de este proceso, debemos ser parte de este proceso, enseñarlo nosotros también a nuestras hijas, a nuestros hijos, para que así como se cuidan en ese mundo tangible, así como voltean a la calle para ver que no venga un carro y luego cruzar la calle, se fijan que el semáforo esté en rojo para el vehículo, esas mismas habilidades que se inculcan en los niños desde pequeños, que no acepten dulces, chuches de desconocidos, pues lo mismo
para ese mundo digital, sobre todo por lo que ya comenté. Los niños apenas están construyendo el concepto de la intimidad, del autocuidado, de poner límites. Entonces, esas estrategias, esos panfletos que pedagogos, que expertos en tecnologías ya ponen a nuestra disposición y que son de fácil acceso, deberíamos de tomarlos en cuenta. Pero también un apunte a el Estado mexicano. Quizá no todos sabíamos que esas herramientas tan valiosas existían. Luego, entonces, hay que hacerlas, hay que tener una mayor comunicación con nuestra población para que esas herramientas valiosas a las que ya se les dedicó tiempo, esfuerzo, academia, lleguen a su población final y sea una ciencia aplicada y que resuelva problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya para cerrar, nada más yo les pediría si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna propuesta sobre cómo tener nosotros o cómo fomentar nosotros espacios más seguros y críticos frente a la violencia estética. Para cerrar, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo nosotros podemos construir estos espacios más seguros, más críticos? Frente a la violencia digital que estamos viviendo? Y con eso, Yo, pues cerraría. yo la propuesta que Adelante. hago siempre, y parece un poco absurda, pero creo que fue la clave, en Estados Unidos, en la época del feminismo radical de los años 70 se hacían grupos de autoconciencia. Es que yo creo que hay que volver a eso. Grupos alejados de lo digital, donde las mujeres nos sentimos libres para poder hablar de nuestros sentimientos, porque al final la parte psicosocial tiene que ver con los sentimientos, con las percepciones y las emociones y que luego canalizan, ¿no?, en comportamientos y en consecuencias sobre nosotros y en decisiones que tomamos que muchas veces no las hacemos desde nuestro deseo, sino desde el miedo a ser rechazadas o el miedo a ser escondidas, ¿no?, a no ser válidas. Entonces yo creo que deberíamos volver un poquito a esos grupos de autoconciencia. Yo, de hecho, en el caso de mis estudiantes universitarias, lo he hecho muchísimas veces en estos últimos años en docencia, encontrar un rato con ellas al margen de las aulas, al margen de lo académico, para que me cuenten cómo se sienten, qué deseos tienen, qué cosas le preocupan. Y ahí es donde entra muchas veces esa presión estética que es prioritaria dentro de la pirámide de Maslow, ¿no? Yo diría que está casi en nivel 1, nivel 2 de la presión que sienten y de que al final eso va dentro de su identidad, dentro de una cuestión casi fisiológica. Entonces yo creo que ahí yo volvería a esa parte de autoconciencia, de grupos de autoconciencia, porque son muy, muy poderosas y muy eficaces. Sí, yo me uniría a lo que ya Bianca ha dicho, la posibilidad de construir estos espacios de reflexión, de concientización, de nuevas redes que permitan la deconstrucción de esta imposición de cierta belleza, de cierta estética y de muchas otras cuestiones que tienen que ver en cómo nos concebimos como seres humanos. Me parece que ahí está centrado lo que en la década de los 80 y 90 se llamaba educación para los medios, pensando en la cultura más mediática, más media. Hoy hablamos de la cultura de las redes, de la cultura digital, una educación para el uso consciente, crítico, analítico, reflexivo y la apropiación de ese consumo cultural, como diría Néstor García Canclini, es decir, cómo me la apropio, de qué forma la incorporo, la proceso y en un sentido libertario la utilizo para un bien común y para el mío como persona. Eso es importantísimo. Recuerdo ahora algunas de las estrategias que se están siguiendo, particularmente en un producto como es la música. México, por ejemplo, tiene ahorita el programa de México Canta, que es este concurso que busca talentos jóvenes y que ofrece pues justo la oportunidad de abrir una forma distinta de la letra que dice algo que transgrede la imposición de una manera de ver a las mujeres, por ejemplo, en el reggaetón o en este tipo de géneros, que ya sabemos cómo manejan esta estereotipación, esta explotación, para retomar un concepto que manejaba Bianca, erótico sexual de las mujeres y que, bueno, pues somos el blanco como objeto sexual
en toda la publicidad, no solamente. Creo que es una manera en la que el gobierno actual, el Estado en general, está tratando de subvertir cómo la música comercial puede ser una subvertida a través de otras formas de cantar la vida, yo diría. Gracias. Y gracias por la invitación. Aprovecho para agradecerle a la doctora Tasia Aránguez y a la doctora Osana Olario por nuevamente tener esta versión, la quinta versión del Congreso Internacional Feminismo Digital, y a la doctora Citlali Flores por pues permitirnos llevar a cabo esta mesa. A mis compañeras Victoria y Bianca, muy agradecida. No, pues al contrario, el agradecimiento y la oportunidad de escucharlas, de aprender de sus aportaciones para esta mesa sobre violencia estética. Ha sido un placer escucharlas y aprender de ustedes. Entonces, pues gracias, gracias también a todas las organizadoras de este congreso por esta oportunidad de visibilizar estos temas tan importantes. Entonces, seguramente nos estaremos encontrando en otros eventos y bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Bye.